¿Sabías que el cuerpo de Moisés fue objeto de una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás? Esta historia mencionada en la Biblia nos hace preguntarnos, ¿por qué el enemigo estaría interesado en los restos mortales de Moisés? ¿Qué significa esta batalla dentro del plan de Dios? Hoy vamos a entender mejor este misterio y cómo se conecta con nuestra fe y la batalla espiritual que aún ocurre en el mundo. Para empezar, debemos recordar quién fue Moisés. No era solo un profeta, sino un líder elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Guió al pueblo a través del desierto, recibió directamente de Dios las tablas de la ley y fue un gran ejemplo de fe y obediencia. En Números 12:7, Dios lo llama mi siervo fiel en toda mi casa, mostrando cuánto significaba para el Señor. Sin embargo, el final de la vida de Moisés fue bastante misterioso. Murió en el monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, pero sin poder entrar en ella. Deuteronomio 34:5-6 dice que Moisés murió en la tierra de Moab y que fue el mismo Dios quien lo sepultó sin revelar a nadie el lugar de su tumba. Pero, ¿por qué Dios mantuvo esto en secreto? Y aún más intrigante, ¿por qué Satanás quería su cuerpo? La respuesta puede encontrarse en el libro de Judas, versículo 9, que describe una batalla espiritual entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. El versículo dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este versículo nos lleva a reflexionar. ¿Qué quería hacer Satanás con el cuerpo de Moisés? Una de las posibilidades es que el enemigo pretendía usar el cuerpo de Moisés para llevar al pueblo de Israel a la idolatría. Moisés era un líder muy respetado, y si su cuerpo fuese encontrado, podría convertirse en un objeto de adoración, desviando la atención del verdadero Dios. Ya vimos algo parecido cuando los israelitas hicieron un becerro de oro en el desierto, Éxodo 32. Si el cuerpo de Moisés fuera venerado, podría causar aún más confusión y alejar a las personas de la verdadera fe. Otra hipótesis es que Satanás quería manchar la imagen de Moisés o sembrar dudas en la mente del pueblo sobre su santidad y misión. Como el acusador de la humanidad, Apocalipsis 12:10, siempre intenta engañar y apartar a las personas de Dios. Si lograba alguna ventaja sobre el cuerpo de Moisés, podría usarla para cuestionar los planes divinos y sembrar desconfianza entre los israelitas. Pero ¿por qué Dios envió al arcángel Miguel para resolver esta disputa? La Biblia presenta a Miguel como uno de los principales guerreros celestiales, responsable de proteger al pueblo de Dios y luchar contra las fuerzas del mal. En Daniel 12:1 se le describe como el defensor de los hijos de Dios. Su presencia en esta batalla muestra que el asunto era muy serio, pues involucraba la gloria de Dios y el futuro de su pueblo. Esta historia nos recuerda que existe una batalla espiritual ocurriendo a nuestro alrededor, aunque no podamos verla. Pero así como Dios protegió a Moisés, también cuida de aquellos que le son fieles. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que nuestra fe debe estar firmemente puesta solo en Dios, y que nada ni nadie puede sustituir su presencia en nuestras vidas. Ahora, detente y reflexiona. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? Así como Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés para obstaculizar los planes de Dios, el enemigo sigue actuando para intentar desviar el propósito divino en nuestras vidas. Usa situaciones, desafíos e incluso personas para tratar de apartarnos de la voluntad del Señor. Si sientes que estás enfrentando una batalla espiritual, debes saber que Dios está en control. En el momento de la disputa por el cuerpo de Moisés,
Miguel no entró en un enfrentamiento directo con Satanás, sino que declaró con autoridad: "El Señor te reprenda". Esta es una poderosa lección para nosotros. No necesitamos temer los ataques del enemigo, porque el poder de Dios es infinitamente mayor. La historia del cuerpo de Moisés, mencionada en Judas 9, nos recuerda que existe una batalla espiritual sucediendo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Para comprender completamente el significado de este evento, debemos mirar con más profundidad la vida de Moisés. Desde el principio, Moisés fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero su camino estuvo marcado por desafíos y amenazas desde su nacimiento. En Éxodo 2 vemos que fue salvado milagrosamente de las aguas del Nilo, mientras que otros bebés hebreos eran asesinados por orden del faraón. Este hecho ya demuestra cómo Satanás intentaba impedir el propósito de Dios en la vida de Moisés antes incluso de que creciera. Con el paso de los años, Moisés se convirtió en un líder valiente, un hombre de fe que caminaba en comunión con Dios. Sirvió como mediador entre Dios y el pueblo de Israel, guiándolos por el desierto durante 40 años. Fue él quien recibió directamente de Dios las tablas de la ley en el monte Sinaí, tal como se registra en Éxodo 31:18. Pero, aún siendo un gran siervo del Señor, Moisés también tuvo momentos de debilidad. En Números 20:12 leemos que en un momento de ira desobedeció a Dios al golpear la roca para que saliera agua, cuando el Señor solo le había ordenado que hablara con ella. Debido a esta acción, Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Este episodio nos enseña que incluso los mayores líderes espirituales no están por encima de las consecuencias de sus actos. Dios es justo y santo, y debemos seguir sus instrucciones con obediencia y humildad. Cuando Moisés falleció, ocurrió algo curioso. Deuteronomio 34:7 dice que tenía 120 años, pero aún era fuerte y su visión seguía perfecta. Esto nos muestra que su muerte no fue el resultado del envejecimiento natural, sino un acto soberano de Dios. Además, el Señor eligió ocultar el lugar de su sepultura, impidiendo que alguien supiera dónde estaba su cuerpo. Pero, ¿por qué Dios hizo esto? Como mencionamos antes, Satanás podría haber usado el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo y llevarlos a la idolatría. Si los israelitas hubieran encontrado su tumba, podrían haber comenzado a venerarlo de manera equivocada, desviando la adoración que pertenece únicamente a Dios. Dios, en su sabiduría, impidió que esto sucediera. Esta historia nos enseña algo muy importante. La batalla espiritual es real. Satanás siempre intenta distorsionar los planes de Dios, pero el Señor tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Si confiamos en Él y permanecemos firmes en la fe, no necesitamos temer los ataques del enemigo. Pero hay un detalle que aún debemos entender. ¿Por qué el cuerpo de Moisés era tan importante para Satanás? La respuesta está en el propósito sagrado que Dios ha dado al cuerpo humano. En 1 Corintios 6:19, la Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Incluso después de la muerte, el cuerpo tiene un valor especial en el plan de Dios, porque la resurrección es una de las promesas centrales de la fe cristiana. Eso significa que la batalla por el cuerpo de Moisés no era solo sobre un cuerpo físico, sino sobre algo mucho más grande: el plan de Dios para la humanidad y la certeza de la resurrección de los santos. Satanás sabe muy bien que el cuerpo humano no es solo un simple envoltorio desechable. Él entiende que nuestro cuerpo forma parte del plan de redención de Dios y que, en el momento señalado, la resurrección será una realidad para todos los que creen. Al intentar reclamar el cuerpo de Moisés,
El enemigo no estaba simplemente interesado en los restos mortales de un líder. Estaba tratando, de alguna manera, de frustrar los planes de Dios y obstaculizar su propósito final para la humanidad. Pero hay algo aún más intrigante en esta historia: el posible significado profético y escatológico en la muerte de Moisés. Algunos estudiosos sugieren que Moisés podría desempeñar un papel especial en los últimos tiempos. En Apocalipsis 11, 3, 12, leemos sobre dos testigos que profetizarán durante un periodo de gran tribulación. Estos testigos realizarán señales poderosas, como convertir el agua en sangre, exactamente como Moisés hizo en Egipto. Por esta razón, muchos creen que Moisés será una de estas figuras proféticas junto a Elías. Si esta teoría es correcta, esto explicaría aún más el interés de Satanás en su cuerpo. El enemigo sabía que Dios podría usarlo en un momento decisivo de la historia de la humanidad. Esto refuerza la idea de que la batalla espiritual no es algo abstracto o lejano, sino algo que ocurre desde tiempos antiguos y continúa hasta el día de hoy. Pero ¿cómo se conecta esta disputa entre Miguel y Satanás con las batallas que enfrentamos en nuestra vida diaria? La lucha entre el bien y el mal no es solo un concepto teórico. Sucede cada día en las dificultades que enfrentamos, en las tentaciones que surgen y en las dudas que intentan debilitar nuestra fe. Siempre que nos enfrentamos al miedo, la confusión o la debilidad, debemos recordar que estamos en una batalla espiritual, pero al igual que Miguel, podemos resistir al enemigo con la autoridad de Dios. La Biblia nos enseña esto claramente en Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esta es una promesa poderosa. Si nos sometemos a Dios y confiamos en su fuerza, podemos vencer cualquier ataque del enemigo. Y ahora te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida sientes que el enemigo intenta debilitarte? Deja tu experiencia en los comentarios y juntos declararemos: confío en el Señor. Ahora que comprendemos mejor el contexto histórico y espiritual que rodea a Moisés, debemos profundizar aún más. ¿Qué nos enseña esta disputa por su cuerpo sobre el plan de Dios? Esta historia no es un episodio aislado. Nos deja lecciones profundas sobre la autoridad divina, el papel de los ángeles y el conflicto espiritual que enfrentamos todos los días. Por eso, no te vayas sin dejar tu apoyo. Dale me gusta a este video ahora para que este mensaje llegue a más personas y suscríbete al canal para recibir contenido que fortalezca tu fe y te prepare para las batallas espirituales. Activa las notificaciones y camina con nosotros en este viaje de crecimiento espiritual, porque la victoria ya ha sido conquistada en Jesús. La primera lección que debemos observar es la forma en que Miguel enfrentó a Satanás. Cuando el arcángel se encontró con el enemigo, no confió en su propia fuerza. En lugar de discutir o pelear directamente, declaró con firmeza: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. Esto nos enseña algo muy importante. Nuestra fuerza viene de Dios, no de nosotros mismos. Muchas veces intentamos resolver problemas solos, confiamos en nuestros propios recursos o buscamos respuestas humanas para cuestiones que, en realidad, son espirituales. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que la verdadera victoria viene de Dios. Por último, la disputa por el cuerpo de Moisés también refuerza la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluida la muerte. La muerte puede parecernos el final definitivo, pero la Biblia nos muestra que Dios tiene total control sobre ella. Él es el Señor de la vida y de la muerte. No solo sepultó a Moisés en un lugar desconocido, sino que también impidió que el enemigo usara su cuerpo para el mal. Y ese es el gran mensaje que queda para nosotros. Si Dios tuvo un propósito,
Incluso en la muerte de Moisés, Él también tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Podemos confiar en Él, sabiendo que su voluntad siempre prevalecerá. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara: Yo soy el Alfa y la Omega, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta afirmación nos da esperanza y seguridad, mostrando que incluso en momentos de aparente derrota, Dios está en control. El cuerpo de Moisés, que Satanás tanto deseaba, no era solo un objeto inanimado, era un símbolo del plan de Dios, de la victoria final sobre la muerte y de la promesa de la resurrección. Esto nos lleva a un punto aún más profundo: la resurrección. La Biblia nos enseña que la resurrección de los muertos es una de las promesas centrales del Evangelio. En 1 Corintios 15, 52, 54, el apóstol Pablo escribe: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, porque la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El cuerpo de Moisés, ocultado por Dios, también apunta hacia esta esperanza futura. Así como él fue cuidado y preservado, nosotros también somos guardados por Dios, tanto en la vida como en la muerte. Esta verdad nos da seguridad para enfrentar los desafíos del presente, sabiendo que nuestro destino está en manos de un Dios soberano y amoroso. Volviendo al enfrentamiento entre Miguel y Satanás, es interesante notar que Satanás frecuentemente usa estrategias de acusación y manipulación para intentar desviar el plan de Dios. La Biblia lo describe como el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Es posible que Satanás haya intentado usar los errores de Moisés, como el episodio de la roca en Números 20, para reclamar derechos sobre su cuerpo. Pero lo que Satanás ignora o elige despreciar es la gracia de Dios. Moisés, al igual que todos nosotros, era imperfecto y cometió errores, pero fue justificado por la fe y por la gracia divina. Esta es una lección poderosa para nuestras vidas. El enemigo puede intentar acusarnos de nuestros pecados y fallas, pero a través de Jesucristo tenemos redención. En Romanos 8:1 está escrito: Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Otra reflexión importante es nuestra visión de la batalla espiritual. Muchas veces imaginamos los conflictos espirituales como algo lejano a nosotros, reservado solo para ángeles o líderes espirituales. Sin embargo, la realidad es que todos estamos involucrados en esta lucha. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto significa que debemos estar siempre vigilantes y preparados, revestidos con la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6, 13, 18. Así como Miguel no enfrentó a Satanás confiando en su propio poder, tampoco nosotros debemos intentar luchar con nuestras fuerzas, sino confiar en la fortaleza de Dios y usar las armas espirituales que Él nos da: la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración. Para concluir esta parte, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo has estado enfrentando las batallas espirituales en tu vida? ¿Estás confiando en la autoridad de Dios o intentando luchar con tus propias fuerzas? Escribe en los comentarios: confío en la autoridad de Dios. La disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés nos revela un fragmento de un conflicto mucho mayor, una guerra espiritual que comenzó antes de la creación de la humanidad. Esta batalla
no se limita a un solo evento o personaje, sino que es parte de un enfrentamiento continuo entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Un conflicto que impacta directamente el plan divino de redención para toda la creación. Para entender mejor el origen de este conflicto, necesitamos regresar al principio, cuando Lucifer, un ángel de gran autoridad, se rebeló contra Dios. En Isaías 14, 12, 15 encontramos un retrato simbólico de esta caída. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré, en los confines del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado hasta el Seol, a lo más profundo del abismo. Este pasaje nos da una visión del orgullo y la rebelión de Satanás. El mismo orgullo que lo llevó a desafiar el plan de Dios y que aún hoy lo impulsa a intentar desviar a la humanidad del propósito divino. Lucifer, en su arrogancia, deseó tomar para sí la gloria y la autoridad que pertenecen únicamente a Dios. Este acto de rebelión marcó el inicio de una guerra espiritual que continúa hasta el día de hoy. El mismo Jesús describió este evento en Lucas 10, 18, diciendo: «Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». Desde entonces, Satanás ha hecho todo lo posible para tratar de frustrar los planes divinos, sabiendo que su derrota es segura, pero aún así intentando arrastrar a la mayor cantidad de personas lejos de la salvación. La disputa por el cuerpo de Moisés es solo uno de los muchos episodios de esta lucha. Pero, ¿por qué el cuerpo de Moisés era tan valioso para Satanás? La respuesta está en el papel de Moisés como líder elegido por Dios. Moisés no fue solo un libertador físico que condujo a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, sino también un mediador entre Dios y el pueblo, recibiendo la ley en el monte Sinaí y estableciendo un puente entre el Creador y su nación escogida. Moisés, de cierta manera, era una sombra de Cristo, un símbolo del verdadero libertador que vendría más tarde. Si Satanás hubiera logrado tomar posesión del cuerpo de Moisés, podría haber causado gran confusión entre el pueblo. Imagina la posibilidad de que el cuerpo de Moisés se convirtiera en un objeto de idolatría, tal como sucedió con el becerro de oro en Éxodo 32. El pueblo de Israel, aún inmaduro espiritualmente, podría haber sido inducido a venerar a Moisés en lugar de adorar al mismo Dios. Satanás siempre busca formas de desviar la adoración del Señor, y esta podría haber sido una oportunidad para manipular al pueblo y distorsionar la verdad. Además, el enemigo quería debilitar la confianza en el plan de Dios. Si hubiera logrado reclamar el cuerpo de Moisés, podría haber sido visto como una demostración de que Dios no tenía control sobre sus propios siervos, algo que habría sembrado dudas e incertidumbre en el corazón del pueblo de Israel. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no permitió que esto sucediera. Envió a Miguel para frustrar los planes del enemigo y asegurarse de que Moisés estuviera bajo su protección. Esta historia nos deja una lección valiosa. ¿Cuántas veces enfrentamos situaciones en las que parece que el enemigo está ganando? Puede ser una crisis en nuestra vida financiera, un problema familiar que parece no tener solución, una enfermedad que nos debilita o incluso dudas y batallas internas que nos hacen cuestionar nuestra fe. A veces sentimos que estamos perdiendo la lucha y que el enemigo tiene ventaja sobre nosotros. Pero la historia de Moisés nos recuerda una verdad inquebrantable. Dios siempre está en control, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Cuando estamos rodeados de dificultades, podemos confiar en que Él está obrando tras bambalinas, protegiéndonos y asegurándose de que sus propósitos se cumplan.
La disputa por el cuerpo de Moisés no fue solo un evento aislado, sino un recordatorio de que la batalla espiritual es real, pero también de que la victoria pertenece al Señor. Así como Dios cuidó de Moisés, Él cuida de nosotros. Y nada puede frustrar los planes que ya ha establecido para aquellos que confían en Él. Otro aspecto significativo de esta disputa es el papel de Miguel. El arcángel es descrito en la Biblia como un defensor del pueblo de Dios. En Daniel 12:1 leemos: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde Mindumesenpo, que existen las naciones hasta entonces. Pero en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que estén escritos en el libro. Miguel no solo protegió el cuerpo de Moisés, sino que también desempeña un papel vital en la protección y liberación del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Nos recuerda que, incluso en medio del conflicto espiritual, no estamos solos. Dios ha enviado a sus ángeles para luchar por nosotros y protegernos contra las fuerzas de las tinieblas, así como cada uno de nosotros es también un objetivo en esta guerra espiritual. El enemigo intenta acusarnos, desviarnos y destruirnos, pero la buena noticia es que tenemos un Dios que pelea por nosotros. En Romanos 8:31 está escrito: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás enfrentando una batalla espiritual? Tal vez sea en tu familia, en el trabajo o incluso en tu salud emocional. Sea cual sea la situación, recuerda que Dios está en control y que la victoria ya ha sido asegurada por medio de Jesucristo. Exploraremos cómo la victoria de Jesús en la cruz derrotó definitivamente a Satanás y selló el triunfo sobre la muerte, el pecado y el infierno. Esta victoria no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para todos los que creen. La victoria de Jesucristo sobre Satanás y sus fuerzas de las tinieblas es el punto culminante de toda la historia de la redención. Cuando hablamos sobre la disputa por el cuerpo de Moisés, vemos un evento específico dentro de esta batalla espiritual. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Jesús no solo ganó una batalla, sino que venció la guerra completa, asegurando para siempre el destino del enemigo. En Colosenses 2:13-15 leemos sobre esta victoria definitiva. Cuando ustedes estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Él nos perdonó todas nuestras transgresiones y canceló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y, habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, los exhibió públicamente al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje revela el poder absoluto de la obra de Jesús. Cuando Él murió en la cruz, no fue solo un acto de sacrificio, sino una declaración pública de que el poder de Satanás había sido derrotado. Todas las acusaciones que el enemigo podía usar contra nosotros fueron anuladas, y la deuda del pecado fue completamente pagada. Ahora, es importante entender cómo esto se aplica a nosotros. Satanás es descrito en la Biblia como el acusador de los hermanos. En Apocalipsis 12:10 está escrito: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Esto significa que, a pesar de las acusaciones que el enemigo pueda levantar contra nosotros, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La victoria en la cruz
no solo nos garantiza la redención, sino que también nos da autoridad sobre las fuerzas del mal. Así como Miguel enfrentó a Satanás con la autoridad de Dios, también nosotros somos llamados a resistir al enemigo con fe y firmeza. La batalla espiritual es real, pero la victoria ya ha sido asegurada. Ahora te invito a reflexionar. ¿Has estado viviendo en esta victoria en tu vida? ¿Has confiado en el poder de Dios para vencer los ataques espirituales? Declara tu fe en los comentarios diciendo: mi victoria está en Cristo. La estrategia de Satanás siempre ha sido acusar, confundir y engañar. Intenta convencer a las personas de que no son dignas del amor de Dios, de que están demasiado lejos de la gracia divina para ser salvadas. Pero la cruz destruye todas estas mentiras. Jesús, al morir por nosotros, nos justificó delante de Dios, librándonos de cualquier acusación. Por eso, la disputa por el cuerpo de Moisés es tan significativa. Satanás quería usar ese cuerpo para sembrar acusaciones y confusión entre el pueblo. Pero Dios intervino para proteger no solo a Moisés, sino también el plan divino que estaba en marcha. Cuando observamos la historia de Moisés, vemos a un hombre que, aunque fue escogido por Dios, también cometió errores. Falló al golpear la roca cuando Dios le había ordenado solo hablarle, como se describe en Números 27:12. Debido a esta desobediencia, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Sin embargo, esto no significó que Dios lo abandonara. En la transfiguración de Jesús, registrada en Mateo 17:1-3, vemos a Moisés junto a Elías conversando con Jesús. Esto demuestra que a pesar de sus errores, Moisés fue redimido y recibió un lugar de honor en la historia de la redención. Es un poderoso recordatorio de que Dios no nos juzga solo por nuestras fallas, sino que nos ve a través del sacrificio de Jesús. Ahora quiero que pienses, ¿cuántas veces el enemigo ha intentado usar tus errores en tu contra? ¿Cuántas veces has susurrado que no eres digno, que has fallado y que Dios nunca te perdonará? La verdad es que, así como Dios intervino para proteger el cuerpo de Moisés, Él está a tu lado, protegiéndote de todas las acusaciones del enemigo. En Efesios 6:11-12, se nos instruye a prepararnos para esta batalla espiritual. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos muestra que la guerra espiritual es real, pero también nos da las herramientas para enfrentarla. Cuando nos revestimos con la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, estamos protegidos contra las estrategias del enemigo. Y recuerda, el mismo Jesús prometió estar con nosotros en esta batalla. En Mateo 28:20, Él dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa nos da fuerza y valor para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. Volviendo a la disputa por el cuerpo de Moisés, podemos ver esta historia como un reflejo de nuestra propia jornada espiritual. Así como Miguel intervino para proteger a Moisés, Dios envía su protección divina en nuestras luchas diarias. Él está presente en nuestras batallas, luchando por nosotros y asegurando que sus planes prevalezcan. Ahora te pregunto, ¿hay algo en tu vida que necesita ser entregado en las manos de Dios? ¿Existe alguna área donde sientes que el enemigo está tratando de ganar terreno? Te invito a reflexionar sobre esto y a entregar tus miedos, luchas y fracasos al Señor, confiando en que Él es fiel para pelear por ti.
Si has leído hasta aquí, comenta: mi victoria está en Jesús. Al comprender la profundidad de la batalla espiritual y el significado de la disputa por el cuerpo de Moisés, reflexionemos sobre lo que esta historia nos enseña sobre nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. Primero, esta narrativa revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él es soberano y fiel, y no permite que los planes del enemigo prevalezcan contra su pueblo. Aunque Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés para engañar, confundir o desviar el corazón del pueblo de Israel, Dios intervino de manera clara y definitiva. Esto nos recuerda la promesa de Dios en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia procede de mí, dice el Señor. Esta promesa no era solo para Moisés, sino para todos los que confían en Dios. No importa cuáles sean las acusaciones o trampas que Satanás planee contra ti, el Señor es tu defensor. Además, este relato destaca el papel de los ángeles en la protección del pueblo de Dios. En Hebreos 1:14 leemos: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? El arcángel Miguel es un claro ejemplo de esto. Fue enviado para enfrentar a Satanás en nombre de Dios, y esta intervención nos muestra que, incluso cuando no lo percibimos, Dios nos está cuidando. Existen batallas espirituales que se libran a nuestro favor, muchas veces sin que siquiera lo sepamos. La historia de Moisés también nos enseña sobre humildad y obediencia. Moisés fue un gran líder, pero era humano y cometió errores. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una genuina sumisión a la voluntad de Dios. Lideró al pueblo con valentía, intercedió por ellos cuando pecaron y nunca dejó de buscar la dirección divina. Esta humildad es algo que debemos buscar en nuestra propia vida. El apóstol Santiago nos recuerda en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Hay alguna área en tu vida en la que has estado luchando para someterte a la voluntad de Dios? Tal vez estás enfrentando desafíos en el trabajo, en la familia o en la salud. Quizás el enemigo esté tratando de convencerte de que estás solo o de que Dios no se preocupa por ti. Pero recuerda, así como Dios estuvo con Moisés en sus batallas, Él está contigo ahora. Y hay algo aún más extraordinario en esta historia. Apunta hacia la resurrección. Aunque la Biblia no ofrece detalles explícitos sobre lo que sucedió con el cuerpo de Moisés, podemos ver esta disputa como un anuncio de la victoria final que Dios ha preparado para todos nosotros. En 1 Corintios 15:54 está escrito: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en victoria. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Así como Dios preservó a Moisés, todos los que confían en Jesús pueden estar seguros de que la muerte no es el final. Llegará un día en que todos los que pertenecen al Señor resucitarán para la vida eterna. Ahora, imagina la escena. Satanás, el acusador, intentando usar nuestros errores en nuestra contra, señalando nuestras fallas delante de Dios. Pero Jesús se levanta como nuestro defensor, mostrando sus manos marcadas por los clavos y diciendo: yo ya pagué el precio. Por eso, Romanos 8:1 declara: por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad es poderosa y debe llenar nuestros corazones de esperanza y confianza. Al finalizar este mensaje, quiero que sepas que Dios tiene un propósito para tu vida. Así como cuidó de Moisés, Él cuida de ti. Así como venció la batalla por el cuerpo de Moisés,
Él también vencerá todas las batallas en tu vida. Sí, aún no has entregado tu vida a Jesús, te invito a hacerlo hoy. No importa cuáles sean tus luchas o fallas, Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Y antes de terminar, quiero que escribas en los comentarios: confío en Dios para pelear mis batallas. Tu declaración de fe puede ser un testimonio poderoso para otras personas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Y recuerda, Dios siempre está contigo, peleando por ti, y la victoria ya ha sido conquistada en Jesucristo.